todos, ¿cómo están? En esta ocasión tenemos el gran honor de contar con la presencia de nuestra gran invitada del día de hoy, Stephanie Maldonado, de Hermanas Bronte México, lo cual me da mucho gusto porque es una persona a la que yo admiro mucho. Ella, pues les voy a dar una breve semblanza. Es fundadora de la comunidad Hermanas Bronte México, estudia la licenciatura de Historia en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el Instituto de Investigación, Humanidades y Ciencias Sociales. Del mismo modo, estudió una carrera técnica en medios de comunicación. Su interés por las Bronte comenzó en el año 2017, cuando leyó por primera vez Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. En junio de ese año creó la comunidad en Facebook Cumbres Borrascosas y Emily Bronte. Y en 2020 la comunidad se llamó de manera oficial Hermanas Bronte México. Esto con la finalidad de compartir su interés y admiración con las personas de habla hispana por las hermanas Bronte y ante la de una comunidad dedicada a ellas. Y pues te agradecemos mucho que sí hayas creado este proyecto maravilloso que va creciendo día con día. También pues les hacemos la cordial invitación a que se unan al grupo privado y también le den like a la página Hermanas Bronte México, es tanto en Instagram como en Facebook. Y bueno, antes de iniciar les quiero poner un breve fragmento del primer capítulo de Jane Eyre, del cual también hoy va a compartir otros fragmentos más, pero de otros capítulos más adelantados, hoy Steffi. Y bueno, iniciaré con una frase primero: es mejor estar sin lógica que sin sentimiento, de Charlotte Bronte. Jane Eyre. Aquel día no fue posible salir de paseo. Por la mañana jugamos durante una hora entre los matorrales, pero después de comer, Mrs. Reed comía temprano cuando no había gente de fuera. El frío viento invernal trajo consigo unas nubes tan sombrías y una lluvia tan recia que toda posibilidad de salir se disipó. Yo me alegré. No me gustaban los paseos largos, sobre todo en aquellas tardes invernales. Regresábamos de ellos al anochecer y yo volvía siempre con los dedos agarrotados, con el corazón entristecido por los regaños de Bessie, la niñera, y humillada por la conciencia de mi inferioridad física respecto a Lisa, John y Georgiana Reed. Los tres, Elisa, John y Georgiana, se agruparon en el salón en torno a su madre, reclinada en el sofá, al lado del fuego. Rodeada de sus hijos, que en aquel instante no disputaban ni alborotaban, mi tía parecía sentirse perfectamente feliz. A mí me dispensó de la obligación de unirme al grupo, diciendo que se veía en la necesidad de mantenerme a distancia hasta que Bessie le dijera, y ella lo comprobaba, que yo me esforzaba en adquirir mejores modales, en ser una niña obediente. Mientras yo no fuese más sociable, más despejada, menos huraña y más agradable en todos los sentidos, Mrs. Reed se creía obligada a excluirme de los privilegios reservados a los niños obedientes y buenos. ¿Y qué ha dicho Bessie de mí?, interrogué al oír aquellas palabras. No me gustan las niñas preguntonas, Jane. Una niña no debe hablar a los mayores de esa manera. Siéntate en cualquier parte, y mientras no se te ocurran mejores cosas que decir, está callada. Y bueno, ahora sí le damos la palabra a Steffi. Hola a todos, muchas Bienvenida. gracias por estar, estar los que están viendo, gracias a ti por recibirme en este espacio que comparten información muy interesante, tertulias que se diga con personalidades, vaya, que admiro muchísimo. Entonces, sí, vamos a hablar de Jane Eyre, de Charlotte Bronte, un favorito entre la comunidad de las Bronte, o sea, es por excelencia uno de los más queridos junto con Cumbres Borrascosas y las obras que casi no están tan conocidas de Anne Bronte, pero que espero muy pronto las personas se interesen por ella y de eso lo estaremos viendo más adelante. Pero mientras, ¿cómo surge? Bueno, sí, surgió Hermanas Bronte en México en 2017, pero fue modificándose. Es una comunidad lectora que le gustan mucho los clásicos y a mí también. La historia inglesa, la literatura inglesa es lo que me gusta, entonces es por eso que sigo ahí tan constante. Y esta vez hablaré, bueno, leeremos en capítulos 7 y 8 de Jane Eyre. ¿Por qué elegí esta obra? Bueno, me parece que bueno, es muy conocida, sí, pero los capítulos que elegí, como saben, son los primeros.
Entonces, de una obra que tiene más de 30. Entonces sí, creo que hay una parte de la vida de Las Bronte que está muy, muy relacionada con sus obras, o sea, que, que es desgarrador. Entonces, más allá del romance que hay, más allá de esa heroína que se va formando a lo largo de la novela, me parece interesante indagar un poco más en lo que hizo a esta heroína y algunas referencias a la familia, algunas referencias al contexto y todo lo que rodea a Jane Eyre. Así que si quieres agregar algo más, yo Pues, comienzo. no, bueno, nada más decir que Charlotte Bronte nació en 1816, falleció en 1855. Ella es una novelista británica que estudió también en una escuela religiosa de Cowan Bridge. Y bueno, esa experiencia la evocaría más tarde en Jane Eyre. Fue también institutriz y bueno, su primera novela fue El profesor, de la cual sabemos que no fue publicada sino hasta 1857, y la última novela fue precisamente Villette, de 1853. Y bueno, nada más eso, adelante. Gracias. Bueno, sí, como dijo Ana Berta, bueno, Charlotte le gustaba mucho lo que es estudiar. Bueno, a los Bronte como tal les gustaba mucho estudiar y fueron a un internado en Cowan Bridge y que eso hablaremos más adelante, pero creo que es pertinente empezar. Bien, capítulo 7. Tan extensos como una edad del mundo me parecieron los primeros 3 meses de mi existencia en Lockwood, y no justamente de la edad de oro. Tuve que hacer grandes esfuerzos para vencer infinitos problemas, para lograr adaptarme a las reglas nuevas de vida y para aplicarme a tareas que jamás había hecho. La sensación de depresión moral de que todo aquello me ocasionaba era mucho peor que los tormentos físicos que me producía, y no realmente porque éstas fueran escasas. Las nieves y los senderos abruptos en enero, febrero y parte de marzo nos confirmaron entre los muros del jardín que solamente traspasábamos para acudir a la iglesia. Pasábamos 1 hora diaria al aire libre para protegernos del inclemente frío. Nuestras ropas eran insuficientes, no teníamos botas y la nieve estaba en nuestros zapatos, y dentro de ellos se derretía. No utilizábamos guantes y las manos y los pies los teníamos cubiertos de sabañones. Sufría lo indecible por mis pies inflamados, especialmente durante las noches cuando se calentaban y al calzarme nuevamente por las mañanas. A todas luces, la comida que nos daban no era bastante para nuestro apetito de aquellas en pleno desarrollo. Las proporciones parecían intencionadas para un desganado convaleciente. Esto traía como consecuencia un abuso, y era que las más grandes, en cuanto tenían ocasión, trataban de saciar su hambre, quitándole su porción a las pequeñas con amenazas. En más de una oportunidad, después de haber distribuido el pan moreno que nos servían a las 5, entre dos muchachas grandes que me lo pedían, tuve que entregar una tercera mitad de mi taza de café y bebernos lo que quedaba acompañado de las lágrimas calladas que el hambre y la imposibilidad de resistirme arrancaban a mis ojos. Los días más espantosos de todos, cuando llegaba el invierno, eran los domingos. Teníamos que caminar 3 kilómetros para llegar a la iglesia de Brockleby, en lo que el director del instituto oficiaba. Llegábamos congeladas, entrábamos en el templo más frío todavía y nos manteníamos paralizadas de frío, el tiempo que duraban los oficios religiosos. Como la escuela estaba muy alejada para ir a comer y volver en el intervalo entre los oficios de la mañana y la tarde, se nos repartía una porción de carne fría y pan en la misma miserable cantidad acostumbrada de las comidas de los días hábiles. Después de los oficios de la tarde, regresábamos a la escuela por un inclinado sendero barrido por los gélidos aires que provenían de las montañas del norte, y tan helados que casi nos arrancaban la piel del rostro.
No olvido a Miss Temple, caminando rápidamente a lo largo de nuestras derribadas filas, cubierta con su capa a rayas que el aire ondeaba, confortándonos, dándonos ejemplo, estimulándonos a continuar adelante, como esforzados soldados, según comentaba. Las otras pobres maestras tenían suficiente por el con reconfortarse a sí mismas y para pensar en animar al prójimo que no les quedaban energías. Al volver, qué grato hubiera sido sentarse junto a la chimenea, pero a las pequeñas eh, esto les estaba prohibido. Cada una de las chimeneas era de inmediato rodeada por una doble hilera de las chicas mayores y más pequeñas, que tenían que limitarse a tratar de calentar sus ateridas manos colocándolas bajo los delantales. Nos daban doble porción de pan y algo de manteca a la hora del té. Era el extraordinario del domingo, generalmente. Yo lograba quedarme con la mitad de ello. Lo demás, invariablemente, debía repartirlo con las chicas más grandes. En repetir de memoria el catecismo y los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, se empleaba la tarde del domingo. Teníamos además que oír un sermón extenso por Miss Miller. En el transcurso de estas actividades, varias de las niñas menores se quedaban dormidas y el castigo que recibían era mantenerse de pie en el centro del salón hasta que la lectura finalizaba. Durante la mayor parte del mes en cuyo curso llegué al instituto, Mr. Brocklehurst no apareció por el colegio. Seguía con su amigo el arcediano, sin duda. Para mí, su presencia fue un gran alivio. Su ausencia fue un gran alivio. Está de más decir que tenía sobradas razones para tener miedo por su llegada. Pero esta finalmente ocurrió. Cuando llevaba 3 semanas en Lockwood, una tarde cuando me encontraba abstraída en resolver en mi pizarra una extensa cuenta, mi mirada, dirigida al azar sobre una ventana, descubrió a través de ella una silueta que pasaba por el jardín en ese momento. Le reconocí casi instintivamente, y cuando después de unos minutos las maestras y estudiantes se pusieron en pie masivamente, ya estaba convencida yo de quien entraba a largos pasos en el salón en el mismo que Gateshead. Me parecía una columna negra y me produjera tan funesta impresión. Sí, era Mr. Brocklehurst en persona, trajeado con un sobretodo abotonado hasta el cuello. Me pareció más estrecho y rígido y alto que nunca. Ya les dije antes, yo tenía mis razones para sentir miedo ante su presencia, lo que le prometió a mi tía de advertir a Miss Temple y a las profesoras sobre mis malignas intenciones. Habló con Miss Temple. Estaba segura de que estaba poniéndole en antecedentes de mi perversidad y no dejaba de ellos mi ansiosa mirada. No obstante, lo primero que escuché desde el lugar en que me encontraba sentada disipó por unos instantes mis aprensiones. Por favor, dígale a Miss Smith que he hecho la nota de las agujas que he adquirido, pero que debe llevar la relación y tener en cuenta que solamente conviene darle una a cada alumna. Tendrían mucho menos cuidado y las perderían si se les entregaran más. Del repaso de medias también hay que preocuparse más. La última vez que estuve aquí vi tendidas muchas que estaban cubiertas de huecos. Señor, se seguirán sus órdenes, dijo Miss Temple. La lavandera me informó, continuó él, que varias de las pequeñas se cambian de camisa 2 veces semanales. Las mudas están limitadas por las reglas a una por semana. Señor, se lo voy a explicar. Catherine Johnstone y Agnes fueron invitadas el jueves pasado a tomar el té con sus amigos en Lawton, y por tratarse de eso, las autoricé para que se colocaran camisas limpias. Muy bien. Puede pasar por una vez, pero trate que el caso no se repita frecuentemente. Hay algo más que me ha asombrado. Cuando hice cuentas con el ama de llaves, me di cuenta que sirvió
de que se sirvió una porción extra de queso y pan durante la quincena pasada. Dígame, ¿cómo es eso? Miré las disposiciones sobre extras y no he visto que se hable para nada una porción suplementaria de este tipo. ¿Quién introdujo semejante novedad y con qué derecho? Señor, yo soy la responsable, dijo Miss Temple. El queso y el pan se sirvieron un día en el desayuno. Estaba tan mal preparado que ningún estudiante lo pudo ingerir. No quise hacerlas esperar sin aliento hasta el momento de la comida. Señorita, óigame un momento. Usted sabe que mi plan de enseñanza respecto a estas pequeñas consiste en no habituarla a costumbres de lujo y blandura, sino al contrario, en hacerlas pacientes y sufridas. Si en la preparación de las comidas sucede algún pequeño incidente, no ha de reemplazarse con algo más delicado, lo que tendría que relajar los principios de esta escuela, sino que el hecho debe ser útil para la edificación espiritual de las estudiantes, fortaleciendo sus ánimos a través de una prueba fugaz. En momentos así, no estará de más una conveniente exhortación de las maestras con respecto a los padecimientos de los primeros cristianos y alguna alusión a las palabras de Cristo, cuando solicitó a sus discípulos que agarraran la cruz y lo siguieran. Es necesario recordar a las alumnas que solamente de pan no vive el hombre, y citarles algunas de las divinas palabras. Bienaventurado el que padezca por mi amor, u otras. Señorita, sin duda, usted daba a las jóvenes el pan y el queso a cambio del potaje quemado. Atendían a la felicidad de sus viles cuerpos. Pero, ¿usted no cree que colaboraba con la destrucción de sus almas? Mr. Brocklehurst guardó silencio, como agobiado por la emoción que le ocasionaban sus palabras. Al tiempo que hablaba Mr. Brocklehurst, daba la impresión de que Miss Temple se iba transformándose de manera gradual en una estatua de mármol, y su boca y sus ojos, contraídos con una dura expresión, se alejaban de él. Mr. Brocklehurst caminó hacia la chimenea. Se detuvo al lado de ella con las manos a la espalda y dirigió una mirada solemne a todo el colegio. De repente, sus ojos se abrieron expresivamente. Parecía que iban a salir de sus órbitas, y con acento menos tranquilo que el habitual, dijo volviéndose a la inspectora. Miss Temple, ¿qué es eso? ¿Quién es esa joven del cabello rizado? Sí, todo rizado. Esa del cabello rojo. Señor, ella es Julia Stevens, contestó Miss Temple muy callada. Aunque Julia Stevens. ¿Y por qué lleva el cabello rizado? Ni ella ni otra. ¿Cómo se atreve a seguir con tanto descaro las costumbres terrenales rizándose los cabellos? Es una institución benéfica y evangélica como esta. Julia tiene el cabello rizado natural, replicó Miss Temple con más seriedad todavía. Pero con la naturaleza nosotros no tenemos por qué estar conformes. Deseo que estas pequeñas sean pequeñas de Dios y nada más. No se pueden admitir estas vanidades. Repito nuevamente que quiero que los peinados sean sencillos y lisos. Nada de cabello abundante, señorita. Los cabellos de esa joven serán cortados al rape. Enviaré un peluquero mañana. Me doy cuenta de que hay muchas que tienen el cabello excesivamente largo. No, eso no. Veremos. Ordené a toda la primera clase que se coloque de cara a la pared de inmediato. Miss Temple se pasó el pañuelo por la boca intentando disimular una sonrisa y dio la orden. Pude percibir, volviendo con poco la cabeza, los gestos y las miradas con que las jóvenes comentaban ese ardid. Fue una verdadera lástima que Mr. Brocklehurst no pudiera mirarlas también. Mr. Brocklehurst pronunció su sentencia después de analizar durante 5 minutos las nucas de las estudiantes. Es necesario cortar el cabello a todas estas. Pareció que Miss Temple estaba a punto de protestar. Señorita, continuó él, yo sirvo a un Dios cuyo reino no pertenece a este mundo.
Es conveniente martirizar a estos jóvenes para que logren dominar las vanidades de la carne. Entonces, sus cabellos deben ser cortados. Solamente pensemos en el tiempo que pierden arreglándose. Y el director fue interrumpido con la entrada de otros visitantes, de 3 mujeres. Fue una lástima que no escucharan el discurso de Mr. Brocklehurst, porque iban magníficamente trajeadas de seda, terciopelo, pieles y otras vanidades. Las mujeres más jóvenes, bellas, jóvenes de 16 y 17 años, tenían espléndidos sombreros de castor gris, muy de moda en esa época, engalanados con plumas de avestruz, y pendían de sus sienes innumerables tirabuzones rizados con mucho cuidado. La señora mayor vestía un lujoso chal de terciopelo, con forro de armillo, y tenía un postizo de tirabuzones rizados a la francesa. Mr. y Mrs. Brocklehurst, las recién llegadas, fueron recibidas por Miss Temple con mucha deferencia y situadas en asientos de honor. Seguro llegaron en coche con su reverendo marido y padre, y habían procedido, al parecer, a inspeccionar las habitaciones de arriba, al tiempo que él se ocupaba de verificar las cuentas de la lavandera y el ama de llaves. Le hicieron algunas observaciones y recriminaciones a Miss Smith, quien era la encargada de la ropa blanca y de la limpieza de las habitaciones. Pero yo no logré escucharlas, porque otros puntos necesitaban mi atención más inmediata. Al tiempo que Mr. Brocklehurst le daba instrucciones a Miss Temple, yo no había descuidado lo referente a mi propia seguridad que solamente podía ser garantizada si se ponía a salvo de los ojos ajenos. Para ello, traté de sentarme en la última fila de la clase, fingiendo ahí estar absorta en mis cuentas. Puse la pizarra de manera que escondiera mi cara, pero no conté con lo inesperado. Se me rodó la traidora pizarra. No entiendo cómo. De entre mis manos y cayó al suelo con siniestro estruendo. Todos los ojos se enfocaron en mí, mientras me agachaba para recoger los 2 pedazos en que se había transformado la pizarra. Aglutiné todas mis fuerzas y me preparé para lo malo. Mr. Brocklehurst exclamó: «¡Qué pequeña tan descuidada!» Y de inmediato agregó: «Ya veo que es la nueva estudiante. En referencia a ella, tengo que decir 2 palabras. Díganle a esa pequeña que venga aquí», añadió después de un silencio que me pareció que no iba a terminar nunca. Yo me encontraba tan paralizada que no hubiese logrado moverme por mí sola, pero 2 chicas mayores que se sentaban junto a mí me forzaron a ponerme en pie para presentarme frente al aterrador juez. Cuando pasé al lado de Miss Temple, la escuché susurrar: «Jane, no tengas temor. No te castigarán. Rompiste la pizarra por casualidad». Sin embargo, esas palabras no me calmaron, y yo pensé: todas me considerarán una despreciable hipócrita dentro de un minuto. Y en mi corazón se llevaba un impulso de rabia contra Mr. Reed y Mr. Brocklehurst y mis demás enemigos. Definitivamente yo no era Helen Burns. «Colóquela en ese asiento», dijo Mr. Brocklehurst, indicando uno muy alto del que recientemente se había levantado una instructora. No sé quién me colocó ahí, yo no estaba para darme cuenta de los detalles. Solamente noté que mi rostro se encontraba a la altura de la nariz de Mr. Brocklehurst, que él estaba a una yarda de distancia de mí, y que se agrupaba detrás un torbellino de pelos, terciopelos, plumas de animales exóticos y sedas. Mr. Brocklehurst se dirigió a su esposa e hijas. «¿Ven? ¿Ven ustedes, maestras, estudiantes, Miss Temple, esta pequeñita?» Era indudable que sí, porque yo sentía todas las miradas fijas en mí. «Ustedes ya ven lo pequeña que es, y también que parece una niña como otra cualquiera. El Señor en su infinita bondad le ha dado la apariencia de todos nosotros, sin que signo alguno exterior delate su auténtico temperamento. ¿Quién pensaría
que en ella el demonio tiene una fiel servidora? No obstante, siento decirlo es de esa manera. Continuó en pausa. Entendí que el Rubicón había sido pasado y que era necesario mantenerse firme ante el infortunio. Apreciadas niñas, prosiguió él, es triste y lamentable tener que decir que esta joven es una pequeña reproba. Colóquense en guardia contra ella, y de ser necesario eviten su compañía. Sáquenla de sus juegos. No hablen con ella. Ustedes, señoras, señoras maestras, deben vigilarla. Analice bien lo que dice. Miren, miren bien lo que hace. Para lograr salvar su alma, castiguen su cuerpo, si es necesario, que esa salvación es probable. Porque cuando lo declaró, si- siento un estremecimiento en la lengua. Esta joven tan pequeña es peor que uno de esos que han nacido en lugares paganos que oran a Abraham y se ponen de rodillas ante sus ídolos, porque es una mentirosa. Continuó una pausa de 10 minutos mientras murmuraban las tres Blockenhorst, sacaron sus pañuelos y se los llevaron a los ojos. ¡Qué espanto! Mr. Blockenhorst finalizó. Lo supe por su benefactora, por la misericordiosa y comparativa dama que recogió a esta pequeña cuando quedó huérfana y desamparada, educándola igual que a sus hijos y cuya bondad, caridad y generosidad han recibido tan mal pago por esta desgraciada niña, que dicha dama tuvo que alejarla de sus hijos con la finalidad de que con su corrupción no contagiara la integridad y pureza de esos seres inocentes. Para purificarse, ha quedado aquí como los antiguos judíos de Bedesta. Señora inspectora, señoras maestras, no permitan que las aguas purificadoras se enloden con la presencia de esta pequeña. Mr. Blockenhorst, después de esta excelsa conclusión, se abrochó el botón más alto de su sobretodo. Susurró no sé qué a sus familiares que se pusieron en pie. Le dijo algo a Miss Temple y todas las personas mayores abandonaron la estancia. En la puerta, mi juez se giró y ordenó: durante media hora más la dejarán sentada en ese asiento y no le permitan hablar en todo lo que resta del día. De esta manera, yo, que había asegurado que no aguantaría la ofensa de estar en pie en la mitad del salón, tuve que estar expuesta al escarnio general, en un pedestal de vergüenza. No existen palabras que puedan definir mis sentimientos. El corazón se me oprimía y no tenía aliento. Entonces una joven se aproximó a mí y me miró. Qué maravillosa luz tenían en sus ojos. Qué transformación tan honda inspiró en mis sentimientos. Era como si en la hora suprema una inocente víctima recibiera el aliento de un mártir épico. Controlé mis nervios, levanté la cabeza y en mi asiento adopté una actitud muy firme. Era ella, Helen Burns, y la llamaron a su lugar por una observación con respecto a la costura, pero al regresar me sonrió. Oh, qué bella sonrisa. Hoy, cuando la recuerdo, entiendo que era la evidencia de una suave inteligencia, de un verdadero valor, pero entonces su cara, su semblante, sus ojos grises, muy brillantes, me parecieron los de un querubín. Y no obstante, todavía no hacía una hora que Miss Scarlett había castigado a Helen a ingerir solamente pan y agua durante todo el día, porque hizo un borrón cuando copió un ejercicio. De esa forma es la naturaleza de los seres humanos. La mirada de Miss Scarlett, fija en los minúsculos errores, no era capaz de descubrir y apreciar la grandiosa de las excelentes virtudes y cualidades de Helen. Pobre muchacha. Bueno, con esto terminamos el capítulo 7. Y ¿algún comentario? Sí, por aquí te envían saludos, Club de Lectura TJ. Hola. Saludos. También Gabu Morocho, muy buenas tardes, qué emoción vernos. Está muy emocionada, dijo Steffi,
está aquí, entonces vengo. Y Gracias. dice que seguro sería increíble la tertulia, y lo está haciendo. Muchas gracias por este capítulo que nos está, y el que nos vas a leer a continuación. Hola. Saide Santiago T nos dice que es súper querido el libro, y Jane como está. Lisbeth Vázquez nos pone un corazoncito por la novela que elegiste, y a ti yo creo también. Estos capítulos dice que la hicieron sufrir bastante, sí, a todos, yo creo que a todos, porque justamente es cuando vemos esas injusticias hacia un infante, ¿no? Hacia un niño que no tiene realmente malicia en su corazón y es maltratado por gente adulta. Entonces vemos esos corazones heridos. Hola, Eli Eli. Ramírez, de Jane Austen México, nos dice que Stephanie triunfando como siempre, así es. Eh, Abu, igual que esos capítulos lo sufrió con Jane. H. Cervantines nos dice que saludos desde Chiapas, saludos Sara, saludos también a Alfredo. Y Eli también nos vuelve a decir, nos hace otro comentario y nos comenta que aquí el otro día estaba viendo Gambito de Dama y que justo recordó ese fragmento. Y bueno, Gambito de Dama es una miniserie, ¿no? De televisión. Sí, es una miniserie muy No sé si has famosa. visto, sí. Sí, también trata sobre, sobre unas niñas huérfanas y, y también me recordó así como que a Jane Eyre porque casi que lo mismo, ¿no? Pero creo que les va un poquito mejor. Bueno, sí, Jane Eyre es, bueno, sería la segunda novela, pero la primera en publicarse de Charlotte es es una historia, o sea, no es una biografía, eso sí, cabe señalar que no es una biografía, pero hay bastante de ella, de su vida, o sea, hay bastante que hablar con ella. Y es justamente, este es uno de esos capítulos icónicos de la literatura, así como, y de Charlotte, ¿por qué? Porque el lector realmente siente una inconformidad, ¿no? Como bien decías, ese maltrato a los niños es eso, ¿no? O sea, todo lo que pasa es que, bueno, Jainer es una niña de 10 años que ha sido llevada a una escuela de huérfanas, ella era de huérfanas, a un internado, porque decide que quiere estudiar, ¿no? Porque la situación en casa no era la mejor, entonces ella pide estudiar. A ella, aparte, ella le gusta mucho estudiar, entonces es una niña también con una gran mentalidad, ¿no? Tanto como lo fueron las Bronte de pequeñitas. Entonces es por eso que el lector puede sentirse sentir al personaje, pero también sentir al autor, ¿no? O sea, parece que, como diría Foucault, ¿no? El fantasma, el autor es el fantasma, ¿no? De esta historia, pero aquí parece que Charlotte está todo el tiempo ahí. Es muy peculiar, o sea, es un episodio que cuando lo ves en las adaptaciones, cuando lo lees, pues te sigue dando esa impotencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un episodio también de las vidas de las Bronte. Y Charlotte, que era una niña de 8 años, fue llevada a Cowan Bridge en 1825, si no mal recuerdo. Eh, Sus hermanas María, Elizabeth y ella con Emily fueron a Cowan Bridge. Eh, eran, era un lugar especial para hijas de clérigos. Este lugar era económico. El persona que lo hizo era rico. El hombre que lo hizo era un hombre rico que decide ayudar a los clérigos con la educación de sus hijas. Esta escuela era para niñas, ¿no? Entonces, abre esta escuela, tiene un recibimiento, claro que sí. Eh, ¿Por qué? Porque era económica, los útiles, todo eso era bien. Resulta que eran 14 libras al año y esa cuota solo pagaba como su estadía de las niñas, ¿no? Lo demás era
Era una escuela que era pagada por medio de donaciones. Entonces, tal y como lo vemos en este capítulo de Jane Eyre, esta escuela tenía sus recursos muy limitados, pero no por la cuestión de que fueran excesivamente pobres. Lo que pasa es que este hombre estaba haciendo, digamos, de manera moderada su administración, pero en realidad estaba siendo bastante austero. Entonces, el hecho de que la comida estuviera en malas condiciones, hay una relación, como les decía, hay una gran relación entre el capítulo y, bueno, entre la vida de Jane Eyre, este personaje, Y la vida. y la vida de Charlotte. ¿Por qué? Porque tenemos elementos fundamentales que se parecen a la vida de Charlotte, como la descripción de los lugares, la descripción de la rutina que tenían, como por ejemplo esos 3 kilómetros que caminaban para llegar a la iglesia, ese clima tan frío que había en Cobham Bridge, se casi que un retrato, ¿no?, de Lovewood. Pero resulta ser que en realidad el gran problema que ocasionó enfermedades a las niñas, ese gran problema fue más que nada, porque en sí se dice que se les daban alimentos de buena calidad, fue que la cocinera hacía sus alimentos con agua de la lluvia, no tenía el tacto, no era una persona limpia, o sea, no tenía ese cuidado, y eso hizo que gran parte o sea, derrochaba los ingredientes, ¿no? O sea, quedaban a veces la comida quemada, cruda, o sea, tal y como lo describe Jane Eyre en este capítulo. Pero por otra parte tenemos eh, Charlotte, lo que hace más bien con este capítulo, yo considero, ¿no?, que hace como esta crítica, porque aparentemente no, hace esta crítica, muestra su indignación, y eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, pero en este también, o sea, se ve que ella estaba molesta, ¿no? O sea, y sí, porque ella quería fundar una escuela de niños, de niñas, y al ver estas injusticias, ella las sigue, ¿no?, reproduciendo, y también lo vamos a ver en otras novelas, o sea, no nada más en Jane Eyre. Emily Bronte describe el maltrato a los infantes por medio de sus personajes, uno de ellos es Heathcliff. Anne Bronte, no, ni qué decir de Anne Bronte. Anne Bronte estaba furiosa, a pesar de que ella no fue a Cowan Bridge, estaba furiosa en la cuestión de la educación, la forma en la que se educaba. En Inquilino de Waverly Hall vamos a ver una crítica eh, increíble, ¿no?, de la educación. En Agnes Grey ni se diga, o sea, el maltrato hacia las institutrices, que también se ven en Jane Eyre, pero más adelante. Por lo tanto, en este capítulo en especial, vemos una serie de críticas, de alguna manera, pero que no se notan de momento, ¿no? Pero lo que trató, sí, Sí, estoy de acuerdo contigo. Precisamente aquí estas autoras pues nos muestran precisamente eso. Bajita la mano, están criticando la sociedad de su tiempo y esas cuestiones morales que te dicen pórtate bien, pero por otro lado ellos también actúan con avaricia, con injusticia, con maldad. Entonces es como esa doble moral, ¿no? De aquí ante los demás soy de esta manera, pero ya donde no me ven, me porto de otra manera con los que están en mi entorno, ¿no? Y lo podemos ver en este caso, con cada uno de los personajes que al inicio pues son ya adultos, y Jane Eyre con ese corazón noble, bondadoso, vemos cómo va sufriendo todo eso, cuál es su batalla y se va viendo el crecimiento del personaje, eh, no solo por la edad, sino también en cuanto a su madurez, de hecho, para mí es como una niña bastante madura para su edad. O sea, sí es algo inquieta, pero tiene mucho sentido común, mucha intuición. Entonces es un personaje muy entrañable en ese sentido.
y nos muestra la visión primero desde la niña, ¿no? Desde un niño, cómo ve el mundo el pequeño y cómo después también se ve envuelta en otros rollos también bastante complicados, complejos, pero bueno, eso para que lo lean los que no lo han leído, lo dejamos así, sin Sí, spoilers. sí, créanme, no estoy haciendo spoiler porque lo que viene más adelante es algo completamente, o sea, no, sigue habiendo mucho coraje con personajes y con todo eso, pero sí, o sea, es la primera faceta de Jane Eyre, o sea, Jane Eyre es un personaje de una niña muy inteligente, pero a la vez muy, ¿cómo decir? Rebelde, ¿no? O sea, a mí siempre me viene a la mente esta frase de esta película de 1943, Jane Eyre, alma rebelde, efectivamente, o sea, siento que es como la más acercada a eso. ¿Por qué? Porque ella no se deja llevar por lo que dice, o sea, ella dice lo que piensa y eso es algo que no está permitido, ¿no? Ni en la época y también, ¿no? O sea, es por el hecho de ser una mujer. Entonces, o sea, ella dice, ella no se queda callada. Entonces, ese detalle, nada más ese detalle, se vuelve algo escandaloso, ¿no? Para los personajes, como el personaje de Mr. Brockenhurst, para su tía, ¿no? Que ella sí dice, o sea, las injusticias que están pasando, todo esto. Entonces es algo que ella no puede controlar tan fácilmente, pero que más adelante vemos un personaje muy interesante que le aconseja, que le dice, ¿no? O sea, y también está esta otra parte, la cuestión religiosa. Hay una carga de, de este discurso religioso que no nada más se trata de esa época, es como tal, o sea, se están siguiendo ideas de un cristianismo primitivo, ¿no? Este vínculo con lo religioso, o sea, las fronteras eran hijas de un clérigo, entonces por ahí se van a encontrar como referencias, citas a Biblias, todo eso. Pero vemos cómo esa carga sigue siendo tan importante para el personaje, o sea, Muy fuerte. es hablar también de lo religioso, ¿no? Cómo tienes que castigar al cuerpo para salvar tu alma, ¿no? Esta idea que está ahí, Dejar ¿no? la parte Sí, material y las vanidades a un para, lado, ¿no? Esas pasiones para la humanas. salvación. Sí, ¿no? Y hay algo muy interesante porque lo que hace justamente, lo que hace Charlotte, la literatura también de la época es que es muy apasionada. Estamos hablando de una novela del romanticismo inglés. Entonces, Charlotte también lo era, o sea, era una persona muy apasionada y es por eso que se encuentra tanto de Jane Eyre en ella, o sea, es como sentirla a ella. Eh, y cuando se trata de este personaje, de esta niña, es sorprendente realmente que un personaje así eh, logre evolucionar, ¿no? Y es por eso que es uno de los más queridos e icónicos y que hasta la fecha sigue estando tan presente, ¿no? No sé los demás, pero al menos yo en cierta edad sí era así de rebelde como Jane. Entonces después se va moderando, Muchísimas. sí, de decir lo que pensaba y todo eso, después se va moderando y también vemos cómo nuestra querida Jane va moderando, por eso le digo que es uno de mis favoritos, porque eh, va cambiando, se ve una evolución del personaje y eso es realmente gratificante. No sé si quieres comentar algo porque el siguiente capítulo está un poquito. Pues nada más eso, que esta chica también, pues esta chica, este personaje también, pues nos muestra esa independencia, esa valentía, el coraje para ser quien ella quiere ser, a pesar de que otros no estén de acuerdo con su manera de ser o de comportarse. Y creo que eso para la época era muy, muy importante porque en inicio primer lugar, los niños no tienen voz ni voto, ¿no? Entonces, eso de que ella rete de esa manera a decir lo que piensa y lo que siente y que le puedan decir por qué las cosas, eh, sí te quedas así como que, wow, qué personaje tan fuerte creó Charlotte Bronte desde que era inicios de su vida, ¿no? Y bueno, más adelante a lo mejor sí es un poco más reservada, pero sigue teniendo esa sensibilidad y esa inteligencia para también poner límites.
Entonces, bueno, compártenos el siguiente capítulo para que Sí, podamos seguir conociendo más de Jane Eyre. Jane Eyre, ay, es que es un libro que uno anda fangirleando todo el tiempo. Bueno, que le gana a uno los fans. Sigo con el siguiente. El siguiente sí viene un relato. Voy a hacer referencia más a Helen Burns. Es otro personaje que es icónico. Bueno, capítulo 8. A las 5 de la tarde llegó el final de la media hora. Todas se marcharon al comedor. Yo me fui a un rincón sombrío del salón y me senté en el suelo. Comenzaban a esfumarse los ánimos que recibí de manera artificial y la reacción surgía. Estallé en llanto. Ya Helen no estaba junto a mí y nada me consolaba. Mis lágrimas brotaban a torrentes. Estaba abandonada de mí misma. Yo había tratado de comportarme bien en Lockwood. Encontré amigas, gané la estima y el cariño de todas las personas. Mis avances habían sido muchos. Miss Miller, esa misma mañana, me concedió el primer lugar en clase, en señal de aprobación. Miss Temple sonrió y me ofreció que, si seguía así durante 2 meses más, me enseñarían dibujo y francés. Las compañeras me apreciaban. Como una más me trataban las de mi edad y ninguna me insultaba. Y aquí, en ese instante, me humillaban y me aplastaban. ¿Cómo podía ponerme en pie nuevamente? Yo pensé, de ninguna forma, y quise fervientemente morir. Helen Burns apareció cuando estaba manifestando este deseo con doloroso acento. Me traía café y pan. Toma, come, me dijo. Pero todo era en vano. Yo no podía reprimir mi llanto ni mi conmoción. Helen me observaba, probablemente con asombro. Se sentó a mi lado en el suelo, rodeó con sus brazos sus rodillas y se mantuvo en esa actitud callada como una hebilla india. La primera en pronunciar una palabra fue yo. ¿Por qué te acercas a una pequeña a quien todos consideran una mentirosa? Jane. ¿Todos? En este lugar solamente hay casi 80 personas y en el mundo existen varios cientos de millones. Sí, pero esos millones que me importan. Solamente me importan las 80 personas que están aquí y que conozco, y esas se burlan de mí seguramente. Estás en un error, Jane. Probablemente ni una de las del colegio se burla de ti ni te repudia, y estoy convencida de que muchas sienten compasión por ti. Pero, después de lo que dijo Mr. Brocklehurst, ¿cómo van a sentir compasión por mí? Aquí, Mr. Brocklehurst no es muy apreciado, ¿entiendes? Es posible que las chicas y las maestras te miren fríamente un día o dos, pero si continúas comportándote bien, la simpatía y el aprecio que todas tienen por ti se manifestarán, y más que antes. Por otra parte, Jane, y se calló. ¿Qué, Helen? Interrumpí, colocando mi mano entre las suyas. Helen me acarició los dedos para darles calor y continuó. Aunque todos te odiaran, mientras tu conciencia estuviese en paz, jamás puedes estar segura, jamás te faltarán amigos. Sí, mi conciencia está en paz, pero si las demás personas no me quieren, prefiero morir que vivir. Helen, no deseo vivir despreciada y solitaria. Jane, tú le das mucha importancia al aprecio de los otros. Eres muy apasionada, muy impetuosa. Solamente piensa que Dios te ha creado, no te ha creado únicamente a ti y a otros seres humanos tan débiles y frágiles como tú. Aparte de esta tierra y demás de los hombres, existe un reino que no se puede ver habitado por otros seres, y ese mundo por todas partes nos circunda. Esos seres nos vigilan, se encargan de protegernos. Y si nos tratan mal, si nos martirizan, los ángeles pueden ver, conocen nuestra inocencia, porque yo estoy segura que tú eres inocente, lo puedo leer en tu mirada. Y el Señor nos dará la recompensa que merecemos cuando nuestra alma abandone nuestro cuerpo. De manera que, ¿por qué preocuparte tanto de la vida si pasa, si pasa tan rápido y después nos aguarda la gloria eterna? Yo guardé silencio. Helen me había calmado, pero la tranquilidad que me infundía había algo de indecible tristeza.
Al tiempo que ella hablaba y sin saber por qué, yo sentía una ligera angustia, y cuando al finalizar tosió con tos seca, ya no recordé mis propias amarguras y padecimientos para pensar en los de Helen. Luego apoyé la cabeza en los hombros de mi amiga y la rodeé con mis brazos por el talle. Ella también me abrazó, y las dos nos quedamos calladas. No llevábamos bastante rato de esa forma cuando escuchamos que entró otra persona. El aire había barrido las nubes del cielo y reconocimos en la recién llegada a Miss Temple, gracias a la luz de la luna que entraba por la ventana. Jane, vine a buscarte, dijo. Ven conmigo a la habitación. Helen puede venir también ya que está contigo. A través de los laberínticos pasillos del edificio seguimos a Miss Temple. Subimos una escalera y llegamos a su habitación. En él ardía un buen fuego. Inspectora le ordenó a Helen sentarse en un sillón bajo, al lado de la chimenea. Ella se sentó en otro y me hizo ir junto a ella. ¿Qué? Dijo mirándome la cara. ¿Ya se te pasó el enojo? Pienso que no se me pasará jamás. ¿Por qué? Porque me han calumniado injustamente y porque pienso que a partir de ahora usted y todas me despreciarán. Pequeña, nosotras te consideramos siempre como lo merezcas. Te querré igual si sigues siendo una niña buena. Señorita, ¿yo soy buena? Sí, Jane, lo eres, contestó dándome un abrazo. Y ahora, contéstame, ¿quién es esa mujer que Mr. Brocklehurst mencionaba como tu benefactora? Es la viuda de mi tío, Mrs. Reed. Yo quedé a cargo de ella cuando mi tío falleció. Es decir, ¿ella no fue quien te recogió? No. Yo he escuchado todo el tiempo decir a las sirvientas que mi tío hizo que le prometiera antes de fallecer que me tendrían siempre junto a ella. Jane, ya sabes, y si todavía no lo sabes, yo te lo diré, que al acusar a un delincuente se le permite defenderse. Defiéndete lo mejor que puedas, ya que te han acusado injustamente. Entonces dime toda la verdad, pero sin agregar ni exagerar absolutamente nada. Creí que era adecuado hablar con mesura, prudencia y con orden. Después de concentrarme para organizar una narración lógica y coherente, relaté toda la historia de mi triste infancia. Estaba tan agotada y aparte tan influenciada por las recomendaciones de Helen, que atiné a explicar cosas con mucho menos vehemencia y más ordenamiento que de costumbre, y sentí que Miss Temple creía en mí. Mencioné a Mr. Lyot en el transcurso de la narración, y no obvié lo ocurrido en la habitación roja, porque no me era posible olvidar la sensación de dolor, angustia y agonía que me asaltó. Cuando después de mi angustioso ruego mi tía dio la orden nuevamente que me encerrasen en ese cuarto fúnebre y oscuro. Miss Temple, cuando finalicé el relato de mi historia, me miró durante unos minutos muy callada y después dijo, a Mr. Lyot lo conozco un poco. Le enviaré una misiva y si lo que él me diga concuerda con lo que me has narrado, públicamente se hará saber que dices la verdad, Jane. Por mi parte, desde este momento yo te doy la razón y te creo. Me dio un beso y me retuvo junto a ella, al tiempo que yo me entregaba al infantil placer de observar su cara, su frente muy blanca, sus ojos oscuros y sus cabellos rizados. Miss Temple le preguntó a Helen, ¿cómo estás, Helen? ¿Hoy has tosido mucho? No tanto, señorita. ¿El pecho te continúa doliendo? Me duele un poco menos. Miss Temple se puso de pie, cogió la mano de Helen y le tomó el pulso. Regresó a su sillón y la escuché suspirar levemente. Se mantuvo pensativa durante unos minutos. Finalmente, tocando la campanilla, dijo, vaya, ustedes son mis invitadas hoy, y debo tratarlas como tales, añadió hablando con la sirvienta. Todavía no he tomado el té, Bárbara. Tráigalo, por favor, y también ponga tazas para estas jóvenes. Entonces, trajeron el servicio. Qué hermosos me parecían el conjunto del servicio colocado en una mesita al lado de la chimenea, el juego de China, la tetera. La bebida y las tostadas olían tan bien. Con tristeza me di cuenta de que
de que tostadas había muy pocas. Me sentía desfallecida de hambre. Miss Temple lo entendió. Bárbara, dijo, ¿puede traer más manteca y pan? Para tres es muy poco. Bárbara se fue y regresó de inmediato. Señorita, dice Miss Harden que es la porción habitual. Mrs. Harden era el ama de llaves, una mujer que tenía un corazón como el de Mr. Brocklehurst, hecho de una amalgama a mitades iguales de piedra y de hierro. Bueno, ¿qué se le va a hacer, Bárbara? Respondió Miss Temple, y añadió con una sonrisa. Por fortuna, en esta ocasión, yo misma puedo aplicar las carencias. Hizo que Helen se acercara a la mesa. Nos dio un delicioso, aunque muy pequeño pan con manteca y té. Después, poniéndose en pie, sacó un pastel muy grande de su cajón. Son tan pequeñas las tostadas, comentó, que tendremos que comer algo de eso también. Y en gruesas rebanadas cortó la tarta. Todo eso nos sabía a nosotras a ambrosia y néctar. Pero tal vez lo más grato de todo, aún más que esos delicados trozos con que se complacían nuestros estómagos hambrientos, era la hermosa sonrisa con que nuestra anfitriona nos brindaba sus regalos. Una vez finalizado el té, la inspectora hizo que nos sentáramos una al lado de su sillón y comenzó a conversar con Helen. En toda su apariencia, Miss Temple mostraba una asombrosa serenidad, charlaba con un lenguaje propio y grave, y en todos los sentidos provocaba una impresión de agrado y simpatía en las que la miraban y la oían. Pero de Helen era de quien yo estaba más asombrada. El alegre fuego, la merienda, la gentileza y la generosidad de la maestra habían despertado en ella todas sus facultades. Sus mejillas se cubrieron de color rosado. Hasta entonces yo siempre las había visto exangües y lívidas. El líquido esplendor de sus ojos le daba una hermosura aún mayor que la de Miss Temple. Una hermosura que no provenía del color ni de lo largo de las pestañas, ni en el efecto dibujo de las cejas, sino en una animación en su luz admirable. En sus labios estaba su alma, y sus palabras fluían como un manantial cuyo inicio yo no podía entender. Como una joven de 14 años escondía en su interior tales torrentes de ferviente oratoria. En esa célebre reunión me daba la impresión de que el alma de Helen vivía con una intensidad de quien prefiere concentrar sus sensaciones en un lapso breve en lugar de empujarlas exiguadas a lo largo de muchos años insignificantes y banales. Conversaban de temas que yo jamás había escuchado, de países y épocas pasadas, de distantes regiones, de libros, de secretos de la naturaleza descubiertos o presagiados. ¿Cuánto habían leído ambas? Tenían tantos conocimientos que daba la impresión de que los autores y los nombres franceses les eran familiares. Pero mi admiración llegó al máximo cuando Helen, por sugerencia de Miss Temple, alcanzó un libro de Virgilio y empezó a hacer la traducción del latín. Pero apenas había finalizado una página sonó la campana que anunciaba la hora de irse a dormir. No cabía demora posible. Miss Temple, al tiempo que se estrechaba contra su corazón, nos abrazó a ambas, diciéndonos: mis niñas, Dios las bendiga. Tuvo abrazada a Helen un poco más que a mí. Se alejó de ella con mayor molestia y su mirada la siguieron hasta la puerta. Escuché suspirar de nuevo con tristeza y la vi secarse en una lágrima. Cuando entramos al dormitorio, oímos a Miss Scarlett se encontraba examinando los cajones y terminaba de examinar el de Helen, quien fue recibida con una dura reprimenda. Es verdad que todas las cosas están en un desorden terrible, me dijo en voz baja Helen. Iba a arreglar, pero se me olvidó. Miss Scarlett a la mañana siguiente escribió en gruesas letras sobre un pedazo de cartón la palabra descuidada y puso el cartón a manera de sanción en la frente inteligente, serena y despejada de Helen. Ella aguantó hasta la noche ese cartel de infamia con paciencia, resignadamente, convencida de que era un justo castigo por su desidia. Corrí hacia Helen en cuanto la maestra abandonó la sala. Le quité de la frente el cartel y lo lancé a la chimenea. La rabia de mi amiga no era capaz de sentir
Había quemado mi pecho durante todo ese día y gruesas y permanentes lágrimas corrían por mis mejillas incesantemente. Me apesumbraba el alma el espectáculo de su lamentable y triste sumisión. Miss Temple en la semana siguiente a estos hechos recibió la respuesta de Mr. Lyot. Este confirmaba todo cuanto yo había relatado. Miss Temple convocó al colegio y expresó que, habiendo investigado sobre la realidad de las acusaciones que se hicieran contra Jane Eyre, tenía la complacencia y el agrado de expresar que los cargos no correspondían a la verdad, que por tanto yo quedaba limpia de toda mancha. Las maestras me dieron la mano y me besaron, y a lo largo de las filas de mis compañeras corrió un susurro de alegría. A partir de ese instante aliviada de ese asiago, es, renové mi tarea, con pasión, decidida a abrirme camino a través de todos los problemas y obstáculos. Mis esfuerzos lograron el resultado deseado. Mi memoria no era mala y con la práctica se ejerció y mis capacidades y habilidades se fortalecieron. Fui promovida después de pocas semanas a la clase de esta estaba por encima de la mía y empecé a estudiar dibujo y francés. El mismo día que dibujé mi primera casita, cuyos muros, por supuesto, imitaban por el recto de la torre inclinada de Pisa. Aprendí las conjugaciones del verbo ser. Cuando me acosté esa noche, no pensaba como habitualmente lo hacía. En una cena de pan blanco, leche fresca y patatas asadas calientes, lo que constituía mi entretenimiento acostumbrado. En lugar de eso, me parecía mirar en la oscuridad varios ideales dibujos salidos de mi lápiz, árboles, casas pintados a mi gusto, piedras, ruinas pintorescas, mariposas volando sobre carnadas rosas pequeñas, vacas, pajarillos picoteando cerezas, nidos de avenas llenas de huevos parecidos a perlas y franja de hiedra a su alrededor. Consideraba, por otro lado, con incredulidad la probabilidad de poder traducir por mí misma un pequeño libro de cuentos franceses de Madame Pierrot. Me mostró ese día, pero caí en profundo y dulce sueño antes de que esta grave dificultad se resolviera satisfactoriamente en mi mente. Ya lo dijo su tiempo Salomón, es preferible comer hierbas junto a quienes nos aman, y que muy buena carne de buey con quien nos desprecia. Con todas sus carencias, yo no hubiera cambiado Lockwood por Gateshead, con todos sus lujos. Ay, qué hermoso fragmento has elegido, capítulo. Em, Muy, muy bonito, invita mucho a la reflexión, cómo podemos ver también estos personajes que son nobles y que permiten que esta pequeña Jane pueda sentir alivio en su alma, en su corazón y también el poder dar su versión de la historia, que también eso es muy importante, ¿no? Nos invita a eso, a escuchar las dos partes de un mismo hecho, porque a veces nada más se queda con una parte o con otra, y aquí vemos esa posibilidad. Y que se lo den a un niño, pues es todavía mucho mayor. Entonces, por acá nos comentaba Gabu Morocho, que amó esa parte de la novela, el hecho de que le den la oportunidad a una persona, sobre todo a una niña, de contar su verdad. Por acá también te mandaban felicitaciones, pudieron escuchar un ratito, pero Hola. un poco anda fallándonos. Y Gabu también nos vuelve a comentar que para ella, Helen es una niña que realmente toca su corazón. Sus reflexiones son de una persona madura y empática. Hay personas a las cuales la vida les trata mal, pero no son capaces de devolver la maldad o el sufrimiento, solo son paz y calma. Y están, bueno, yo estoy de acuerdo con ella. Sí, así es, así lo veo yo también, que se puede regresar la maldad con bondad, ¿no? No necesitas llenar tu corazón de odios o rencores, sino tú seguir siendo quien eres y conservar la esencia de tu ser y ese saber perdonar, ¿no? Entonces también eso se puede ver de cierta forma en estos personajes que le dan la vuelta. Bueno, sí, sí,
adoran a Helen Burns, pues déjenme decirle que la van a amar más. Porque, bueno, resulta que Helen Burns es un personaje icónico y que, no quiero hacer spoiler, ¿verdad? Pero que nos rompe el corazón, a quien no haya leído el libro, lo que le sucede al personaje. Y es eso, ¿no? Queda este sentimiento. En el capítulo 7, cuando vimos, decía, pobre chica, yo decía, ¿a quién se refiere Charlotte? O sea, ¿se refiere a Helen o se refiere a Miss Scarlett, algo así? Para mí, dije, es Miss Scarlett. ¿Por qué? Porque ella dice, ella no puede ver la bondad que tiene Helen, no puede aprovechar eso, no puede hacerlo, ¿no? Y sí es cierto, o sea, hay personas malvadas, pero hay personas buenas y está eso, te puede pasar algo malo, pero después te puede recompensar con algo bueno, o sea, es eso, ¿no? Es el bien y el mal, ¿no? Cómo juegan aquí tanto en la historia como en la vida real, ¿no? O sea, eso. Pero también hay algo muy interesante que es Helen Burns está inspirado plenamente y eso sí, es muy triste y da muchísima rabia porque está inspirado en el personaje de su hermana María Bronte era la mayor, ella había ido junto con Elizabeth también, ellas fallecieron muy pequeñas. María Bronte era una niña que, al igual que los demás, una niña prodigio. Ella leía las revistas, los periódicos, las noticias más bien, y las resumía y se las decía a sus hermanos. Entonces, aquí vemos como también, o sea, yo digo, si no hubieran fallecido estas otras dos niñas, posiblemente tendríamos 4 hermanas Bronte o 5 hermanas Bronte, o sea, y quién sabe qué hubieran hecho, o sea, es increíble, ¿no? Toda la capacidad que tenían y contando a Branwell que no aprovechó su oportunidad, pero si hubiera sido de otra manera, quién sabe qué hubiera pasado ahí, ¿no? Porque tenían una mente prodigiosa, o sea, como sabemos, su padre les dio una amplia educación en cuestión, bueno, les dio libros y a pesar de todo, el internado les había dado una educación más o menos favorable. ¿Por qué? Porque les había enseñado cosas que no le podía enseñar su padre. Y al mismo tiempo, Charlotte lo aprovechó muy bien. O sea, eso creo que es, para mí, bueno, al menos yo considero que fue la que mejor lo aprovechó. ¿Por qué? Porque ella, sin menospreciar a los demás, ella sí trataba, era un poquito distinta en algunas cuestiones, ¿no? Ella era, esa rebeldía le ayudó a impulsar a sus hermanas, vaya. Entonces, y esa seguridad de lo que ella sabía, había una seguridad en su inteligencia, en su intelecto, o sea, ella tenía esa seguridad, ¿no? En lo que ella podía hacer. En cuanto a su hermana, bueno, su hermana María era una pequeña también, no recuerdo bien la edad, pero era pequeña, si Charlotte tenía 8, le calculo que tenía como unos 10 o 11 más o menos. ¿Por qué? O más. ¿Por qué? Porque Helen, o sea, a María le decían de apodo Burns, porque tenía un ferviente amor era vaya, muy devota, era muy devota. Entonces, así le decían los niños ahí, y tristemente ella sufrió maltrato por parte de una de las profesoras, Mr. Andrews, tengo entendido. Sí, fue ella, Mrs. Andrews. Eh, Gaskell no menciona el nombre para no meterse en problemas, pero las personas luego la identificaron, o sea, las personas que estuvieron a la misma parte de la edad de las Bronte. De inmediato identificaron quién era Miss Temple, Miss Scarlett, todos esos personajes los identificaron de inmediato porque estaban muy bien descritos. Charlotte, cuando le comentaba este episodio a Gaskell, ella tenía todavía mucho coraje con respecto a lo que le había pasado a su hermana. ¿Por qué? Porque recibía maltrato, porque una vez ella estaba enferma y una de las profesoras, Miss Andrews, la niña, bueno, María le decía, no puedo ir a clase, me siento mal, o sea, estaba totalmente mal y todas las niñas se dieron cuenta. Entonces ella la reprendió, la golpeó, le dijo que estaba mal, que ella era una floja y de ahí pues, o sea,
todos se dieron cuenta de la injusticia que estaba pasando con María Bronte. Entonces, eso se ve reflejado en el personaje de Helen Burr, como creo que todavía se modera Charlotte con el personaje de Helen, porque, o sea, lo que le pasó a su hermana está tan presente todavía después de más de 30 años, ella lo sigue sintiendo, ¿no? Esa injusticia la sigue viendo. Entonces, esta es una de esas partes que lo peor de todo es que hay mucho de la realidad. O sea, si a uno le da coraje mientras lo lee, ahora cuando se enteran que es real, es todavía peor, ¿no? Y aún así, Charlotte decía que se había moderado en no exagerar, en tratar de ser lo más moderada posible, para no meterse en problemas, ¿no? O sea, ella decía, pero aún así, o sea, lo que está ahí es innegable, ¿no? De su inconformidad. Y por otra parte, o sea, por estos tratos que había del internado, casi demandan a Currier Bell, pero no sabían quién era Currier Bell, entonces no pudieron hacer nada. Pero lo que sí sabían es que estaba tan inspirado, era casi que un retrato de Cowan Bridge. Entonces, casi, o sea, se meten problemas. La persona, el fundador, estaba vivo para esa época, para cuando se publica Jane Eyre. Y sus abogados le habían dicho, oye, hay que reclamar, hay que hacer esto, pero no tenían ni idea. De ella no se hizo más. Pero, o sea, ¿por qué? Porque decía que es que había difamado, o sea, pero lo que hizo, o sea, Charlotte estaba consciente que estaba siendo lo más pacífica posible, porque lo que vemos es una injusticia, ajá, o sea, es una injusticia que al lector del siglo XXI le da, o sea, mucho coraje. Y ahora a Charlotte, que era la hermana, o sea, no hay más, ¿no? Entonces sí, es eso, ¿no? O sea, los personajes son tan cercanos tan humanizados, tan fáciles de asociar, que hacen que esta historia se vuelva tan icónica. Precisamente eso, logra que el alma humana se refleje en cada uno de sus personajes, muestra tanto los personajes buenos como los personajes pues de un corazón no tan noble. Y esto es precisamente una denuncia social, una denuncia de lo que le hacen a muchos niños o le hacían a muchos niños en esa época y que a veces agarran de encargo a uno y ya se amoló el pobre niño, ¿no? Entonces era una forma también de levantar la voz y de darle voz a esos que no la tenían. Y hay que decir también que Charlotte, Emily y Anne usaban seudónimos y que eran Currer, Ellis y Acton Bell. Entonces, de allí que por eso no pudieran detectarla del todo, aunque medio supieran quién había sido. Y bueno, pues con esto finalizamos el día de hoy la tertulia literaria. Muchas gracias por acompañarnos, pero antes, no sé si quieres comentarnos, va a iniciar un club de lectura de Hermanas Bronte México. Entonces, ¿cuándo va a ser? ¿Qué días? ¿A qué hora? Estoy en ello, o sea, sí, ya tengo el título, bueno, fue elección de las personas que están ahí, o sea, yo les elegí, que conste, y eligieron, sí, o sea, porque yo dije, no, mejor eligen otro título todavía menos conocido, y eligieron a Anne, y dije, perfecto, porque Anne es la más respirada de todas. De hecho, yo quería empezar con Jane Eyre, ¿recuerdas que te había dicho, no? Que es de diciembre que quería empezar con Jane Eyre, pero dije, mejor que elijan, y aparte, o sea, creo que es un título que hay muchos clubes de lectura, entonces dije, no, o sea, hay que darle voz al que no tiene, y una de esas es Anne, entonces es un librazo, o sea, en verdad, si no lo han leído, léanlo. Aún no tengo bien la fecha definida, quería hacerlo en este tiempo, pero tengo algunas cosas pendientes, pero yo les estaré comentando, será en línea, o sea, por videollamada virtual, ajá. Y estaré de ahí publicándoles toda la información en la página y en el grupo y ahí todas las redes que haya. De Hermanas Bronte México y del grupo de Hermanas Bronte México, tanto en Instagram como en Facebook. Sí, ahí les estaré diciendo, si no tienen el libro, que es bien difícil de conseguir, en PDF, no importa. Lo importante es que lo lean, o sea,
Leer, o sea, leer es algo fundamental, ¿no? Sí, Pero estaremos también platicando, ¿no? Esta otra parte, Anne es otra alma rebelde, o sea, a fuerzas, y la inquilina de Wolf Hall es excelente, ¿no? O sea, para conocer a Anne. Entonces, sí, les digo, también tengo fecha, pero en cuanto esté ya, yo les aviso y ya estaremos aquí. súper bien. Estaremos muy pendientes para que podamos también compartir en comunidad virtual esa maravillosa lectura sobre una de las novelas de Anne Bronte. Y bueno, también les invitamos a que si les gusta Letras a Contraluz, le den like. Y sigan viendo nuestras próximas tertulias literarias. Vamos a tener a otros grandes invitados como la invitada de hoy, que fue excelente. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Y bueno, muchas gracias a ustedes por haber seguido esta transmisión en vivo. Y nos vamos con una frase de Charlotte Bronte. Es insensato lamentarse, aunque estemos condenados a partir. Lo único sensato es recibir el recuerdo de alguien en el corazón. Y llevemos en el corazón a estas grandes autoras y también, por supuesto, a quien hoy nos compartió estas maravillosas lecturas. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias.